¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. A ver, esperamos unos minutos mientras los compañeros se conectan para comenzar con la sesión.
¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Qué tal, Jesús? Wilkinson, Johnny, buenas noches con todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión programada pues para el día de hoy. Ya nos encontramos en la semana 15. Ya estamos a puertas de nuestra tercera práctica calificada, que es la próxima semana. Ya, así que bueno, hoy día vamos a trabajar lo que son las integrales de línea sobre campos escalares y ver algunas aplicaciones sobre ello. ¿Sí? ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches. Ya, entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Vamos a comenzar definiendo la integral de línea de campo escalar. Vamos a generar algunos ejercicios y con eso pues terminamos la sesión del día de hoy. Con respecto al logro de la sesión, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante calcula integrales de línea sobre campos escalares, haciendo uso de las propiedades de integración de las funciones, interpretando los resultados. En este caso, el próximo jueves, en realidad, ¿no? Siempre es en la segunda sesión, ¿ya? Si te refieres a la práctica calificada número 3. Sí, en ese caso tendría que ser el día jueves, ¿ya? Este jueves de esta semana estamos trabajando nuestro último taller. Con eso ya tenemos nuestra segunda evaluación permanente y solamente faltaría pues la PC3. Creo que con eso ya podrías ir sacando tu promedio, ¿no? Y ver pues, ¿no? Si es que existe la posibilidad de con el final pues poder aprobar, ¿no? La idea es que hayas aprovechado las evaluaciones anteriores para que el final pues simplemente sea para levantar promedio, ¿no? Bien, bueno, vamos a indicar la utilidad que se le da a estas integrales de línea de campos escalares es que permite calcular el área de una superficie, masa de un alambre, ya que son las aplicaciones pues más comunes. Bien, bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la integral de línea de un campo escalar, ¿ya? Ahora, aquí es importante lo siguiente, ¿no? Vamos a poner por aquí. ¿Cómo se define una integral de línea de un campo escalar? Vamos a definir una función f, una función que es continua, definida en una región que contiene una curva c. Si c es dada por la parametrización alfa de t igual a sub 1 de t, a sub 2 de t, que son las componentes de la parametrización, entonces la integral de línea de esta función a lo largo de la curva c está dada por la siguiente pues expresión, ¿no? La integral de línea de esta función de dos variables diferencial de S es igual a la integral de línea que va de A hacia B en relación pues a esta parametrización, ¿ya? Y si la función pues no que vamos a trabajar está en relación de una función de tres variables y trabajamos con esta parametrización, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues vamos a también calcular la integral de línea de esta función que también se trabaja con la parametrización, ¿ya? Un poquito para entender lo que estamos pues comentando, vamos a colocar aquí pues un caso importante, creo que aquí estaría bien. Sobre todo de lo que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a considerar por aquí nuestro espacio, un poquito para entender la idea, ¿ya? Vamos a colocar por aquí, está. Vamos a colocar nuestro espacio. Ya este es nuestro espacio tridimensional. Vamos a ponerlo por aquí, pequeño grosor. Se pone un colorcito. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, no? Nosotros estamos trabajando a lo mucho en R3, ¿ya? A ver, lo que se puede representar solo es esto, ¿ah? Si acaso. Esta función de dos variables, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque esta función de dos variables se trabaja con un z igual a esta función. Entonces, si tú juntas todas las variables, en total son tres, que es x, y, z. O sea, aquí estamos en R3, ¿ya? Si tú, por ejemplo, trabajas con esta, esto se iguala pues a un W. Eso es un W que es una función de tres variables, ¿cierto?
Y si tú juntas todas las variables, ya no estás en R3, estás en R4. O sea, esto es una gráfica en una cuarta dimensión, lo cual nosotros no lo vamos a hacer, pues, ¿no? Es complicado generar una cuarta dimensión. Entonces, a lo mucho, nosotros trabajaremos en R3, ¿sí? Esto se trabaja solamente para ciertos casos. Por ejemplo, cuando calculamos lo que es la masa de un alambre. Y la primera lo utilizamos para calcular el área de una superficie, o en todo caso, pues, ¿no? Para generar lo que es la longitud de arco, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo se genera esto? Tú lo que vas a tener, pues, es la representación. Esto de aquí, esta función representa una superficie. Esa superficie está en R3. Sí, Enrique, efectivamente, ese balotario o los temas que vamos a considerar para tu examen, te lo indico el día jueves, ¿ya? Porque va a depender bastante cómo avancemos, pues, esa sesión, ¿sí? Entonces, el jueves para todos les estaría indicando las preguntas que se va a considerar para la PC3, para que así, pues, tengan tiempo de poder prepararse, ¿ya? Ok, listo, no hay problema. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta función. Es una representación gráfica, una superficie cualquiera que está pues aquí en el espacio. Esta es la superficie pues z igual a la función de dos variables. Ya está. Y dentro de esa superficie pues tú lo que vas a tener es una curva. ¿Ya? Una curva que esté en el espacio. Aquí está, esta es tu curva, ¿no? Esta es la curva C. ¿Ya? Obviamente la curva C pues tiene que estar acotada, no tiene que estar pues en un inicio, tiene que estar pues en un final. ¿Ya estamos? Ok. A ver, cuando tú, por ejemplo, vas a trabajar solo con la curva que está en el espacio, que está arriba, ¿sí? En ese caso, lo que se hace es trabajar con una parametrización en R3, ¿sí? Porque deberías tomar un vector que va hacia esta curva. Vamos a poner por aquí. Bien. Vamos a ponerle sin otro colorcito para que se pueda diferenciar. Ahí está. Esto, por ejemplo, esta parametrización que yo estoy tomando, que le voy a llamar RDT, ¿sí? Esto, al parametrizar una curva que está en el espacio por estructura, debería tener tres componentes. X de t, Y de t, Z de t. ¿Ok? Esta parametrización lo que me va a permitir calcular es la masa. ¿Ya? La masa de un alembrecito. ¿Estamos bien? Ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar? Hay situaciones, por ejemplo, en donde nosotros queremos calcular lo que es el área, ¿ya? Pero el área no de una región plana, porque eso es una línea. Lo que hacemos es proyectar esta misma curva, lo vamos a proyectar, pero en el plano XY. ¿Está? Lo proyectamos, ¿sí? Esa proyección, pues, puede darte una curva cualquiera, ¿no? Por ejemplo, podría darme esto. Esa es tu curva de proyección, ¿ya? Entonces, entre la curva en el espacio y la curva de proyección, no sé si ustedes se dan cuenta, se está formando una región, una superficie, ¿ya? Esta superficie que se está generando es una superficie que está en el espacio tridimensional, ¿no? Está toda esta de aquí, que es como una lámina, que es como una sábana, ¿ya? Eso se puede calcular, ¿sí? Esto es una línea, como una cortina, algo así. ¿Estamos? Efectivamente, Wilson, ¿no? Es como una cortina, es como una envoltura, es como una cáscara, ¿no? Es una porción de una cáscara, ¿no? Obviamente, si esa curva, por ejemplo, tú lo unes, si esta curva tú lo unes y formas como especie de un círculo, ya se transforma pues en un cilindro, ¿no? Sino que aquí estamos trabajando con una porción. Hacemos un cortecito por aquí y trabajamos con esta parte nada más. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya está. Entonces, esta, al ser una región que está en el espacio, se puede calcular, esa superficie se podrá calcular definitivamente, ¿no? ¿Ya? Pero para calcular esta superficie que ves por aquí, no debo trabajar con la misma parametrización. Obviamente no se trabaja con una función de... ¿Por qué? Porque eso ya está en una cuarta dimensión. Tú deberías trabajar con una parametrización que tenga dos componentes. Por eso que se toma otro vector. Y ese vector no es hacia la curva que está pues en la superficie, sino ese vector es sobre la proyección. O sea, deberías tomar un vector que va hacia esta curva proyección. ¿Ya? Entonces vamos a colocar por aquí un poquito de grosor, ¿ya?
Y vamos a colocar pues otro color. Sí, ya está, moradito, ¿no? ¿Te gusta ese color? Ahí está. Entonces ahí lo tienes, ¿no? En este caso tomarías otro vector y este sería pues el vector R de t. A diferencia del anterior, este vector tiene dos componentes, ¿ya? Esta parametrización me permite calcular el área de superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a parametrizar, ¿sí? Tú tienes que saber, pues, ¿no? Qué tipo de función vectorial o qué tipo de parametrización tendrías tú que tomar, ¿ya? Área de superficie, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿ok? Ya. Luego esto lo voy a separar, no te preocupes. Es un gráfico muy general. ¿Ya? Pero aquí lo analizamos en relación a esto, ¿no? Si trabajas directamente con la curva que está arriba, esa curva que está pues en el espacio, podemos colocar un poco de grosor, mucho, y está. Ajá. Es para calcular lo que vendría a ser la masa de un alambre. Para eso trabajas con una parametrización que tenga tres componentes. Si vas a calcular el área de la superficie lateral, para ello se trabaja con una parametrización de dos variables, y la parametrización se da sobre la curva proyección en el plano XY. ¿Ya? Eso, por favor, tienes que tenerlo presente, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces, esto es justo lo que nosotros pues, necesitamos pues, tener en cuenta. Por eso que a continuación lo voy a separar. Ya voy a separar estas dos para que no de repente por ahí un solo gráfico pueda confundir. Pero esto más que todo es la idea general, ¿sí? Ya. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta. Ya espero que todo bien. Ya. Entonces, esto lo vamos a separar. Pero antes, pues vamos a comentar algunas propiedades importantes, ¿ya? Como por ejemplo que... Ya. Ya que nosotros tenemos estos campos escalares, algo también vamos a acotar, ¿sí? Alguno dirá, profe, pero hasta ahora no entiendo qué es un campo escalar. Y aquí vamos a colocar. Un campo escalar es una función. Es una función o es un conjunto de puntos, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Estamos trabajándolo mucho en R3, entonces toda esta superficie que tú tienes, ¿no? Que es tu función z igual, pues, a f de variable x e y, ¿ya? Esta función tiene o está conformado por un conjunto de puntos nada más, puntos que están estáticos, puntos que no se mueven, y la unión de todos estos puntos pues genera la superficie. Ese es un campo escalar. Y los campos escalares, ¿ya? Están expresados mediante operaciones básicas. Por ejemplo, un campo escalar podría ser x al cuadrado más y cuadrado. Si es que trabajamos en R3, ¿no? Ya. Podría tal vez colocar otro campo escalar. Podría ser pues un z que es igual a una función de dos variables. Qué sé yo, podría ser 3 veces x por y. O sea, la operación que se da entre las variables son operaciones básicas. Profe, y un campo vectorial, ya, la diferencia de un campo vectorial es que los puntos del campo vectorial no están estáticos. Esos puntos están en movimiento y esos puntos están asociados a vectores. Por eso que un campo vectorial es un conjunto de vectores. Eso ya lo trabajaremos la próxima sesión. Y ahorita simplemente tengan en cuenta que un campo escalar es prácticamente un conjunto de puntos que están estáticos, ¿no? Que representan una determinada superficie. Bien. Bueno, dicho eso, entonces ya ahora vamos a generar pues algunas aplicaciones. Y esto justo tiene que ver con lo que hemos trabajado en la clase anterior. La primera, ¿por qué? Bueno, aquí como puedes observar, en la función como que no hay ningún valor. En realidad sí hay, es la unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como tú tienes la integral de línea de un campo escalar, no importa la dimensión, puede ser que esta tenga una componente, dos, 30, 50, 100, 1 millón de componentes, no interesa. Si nosotros queremos calcular la longitud de arco, ¿ya? Para ello, tú tienes que considerar que la función o que este campo escalar sea igual a la unidad, ¿ya? Entonces, cuando hacemos este caso particular, o sea, cuando consideramos que la función sea igual a 1,
lo que en sí estamos calculando solamente es la longitud de arco. O sea, estamos calculando la longitud de esta curva que está pues en cualquier espacio, no interesa en qué espacio está. Entonces yo puedo saber pues cuánto vale esta longitud. ¿Cómo? Bueno, a través de este integral. Y esto justo lo hemos trabajado la clase anterior, pues, ¿no? Entonces esa longitud de curva se puede calcular, ¿no? Para ello debes trabajar con el módulo de la derivada de la parametrización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese es un caso muy particular. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando trabajamos con integrales dobles de una función de dos variables diferencial de área, cuando esta función era igual a 1, ¿te acuerdas en qué se transformaba? Eso te calculaba el área. Cuando trabajas con una integral triple, cuando trabajas con una integral triple, cuando esta función era igual a 1, ¿te acuerdas qué cosa calculabas? El volumen, pues. Tú calculabas el volumen. ¿Ok? Asimismo, asimismo, ya cuando trabajas pues con esta función que es igual a 1, generas la longitud de curva. Bien, entonces aquí tenemos ello, ¿no? Cuando la función es igual a 1, pues generamos lo que es la longitud de curva. Claro, sí, no hay problema. Ya está. Ya, ok. Entonces ya ahí lo tenemos. Ya, perfecto. Ya. Bueno, en todo caso, eso tengan en cuenta, ¿sí? Cuando la función es igual a la unidad, calculamos la longitud de arco. Ahora, algo que también que hay que tener en cuenta es que si una curva está conformado pues por tramos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer simplemente es que la integral se particione y se trabaja para cada uno de los tramos, ¿no? Ahí tú tendrías que trabajar con una parametrización, ¿ya? Y una segunda propiedad es que no interesa la forma de cómo tú parametrices, no interesa mucho el sentido, si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en ese caso el resultado pues siempre es el mismo, siempre te da lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo presente. Y justo esto que te había comentado al inicio, ya esto que lo habíamos mostrado al inicio, ahora lo vamos a desdoblar, vamos a trabajarlo pues uno por uno, ¿ya? Entonces por aquí mostramos la primera, que corresponde pues al área de la superficie, ¿no? Que está por aquí. Y eso en realidad pues es una aplicación, ¿no? Cuando consideras una función de dos variables, una función continua sobre un conjunto abierto de, que contiene esta curva, como te había comentado, ¿ya? Una función que sea positiva, que se encuentre por encima, en el primer octante, ¿ya? Entonces, el área de esta superficie lateral, ¿sí? De la región comprendida entre la superficie y la curva C, se calcula como la integral de línea, ¿no? Y para ello se utiliza una función de dos variables. Siempre que vas a calcular el área de la superficie lateral, se trabaja con una función de dos variables. Eso significa que tú tienes que trabajar con una parametrización
de dos componentes, ¿ya? Eso es lo que tenemos pues que hacer. Entonces aquí tú deberías parametrizar esta parte, parametrizamos aquí, y esta parametrización debería tener dos componentes, x de t, y de t. ¿Estamos? Eso es lo que tú tienes que considerar, ¿sí? Ya. En el caso que vas a calcular, pues, el alambre, para eso ya debes trabajar con una parametrización de tres componentes, ¿no? Eso tenlo presente. Esa es justo la misma fórmula que hemos indicado al inicio, sino que aquí ya la pregunta, pues, es específica. Determine el área de la superficie. Entonces, trabajas directamente con ella, ¿ya? Y la otra aplicación, pues, es en relación a la masa de un alambre, la masa de un cable, la masa de una soga, entre otras, ¿no? La masa de un cable de tensión. Entonces, eso se puede calcular, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este caso, y ya la última aplicación es cuando vas a calcular la masa de un alambre. Para ello tenemos que trabajar con la función densidad, y aquí, por ejemplo, se trabaja con una función de tres variables, ¿ya? Y como estás trabajando con una función de tres variables, debemos trabajar con una parametrización de tres componentes, ¿ya? Entonces aquí cuando tú tienes, pues no, estás en R3, tienes tu alambre, que está por aquí, y tú quieres calcular esta masa, tienes que trabajar con una parametrización de tres componentes. X de t, y de t, z de t. ¿Estamos? Ya eso tenlo presente, ¿no? Y obviamente que aquí se trabaja pues con la función densidad. ¿Ya? Esta es tu función densidad. Bien, esto se entiende creo que mejor con ejemplos. Entonces vamos a resolver pues tres ejercicios donde se va a trabajar con diferentes parametrizaciones, ¿no? Y bueno, definitivamente los problemas que son pues más sencillos son aquellos que me dan la parametrización, y los que son un poquito más elaborados son los donde tengo que yo parametrizar pues la curva. ¿Estamos bien? Ya está. Bueno, entonces vamos a resolver tres ejercicios. Y creo que con eso será más que suficiente para este tema. Bien, comenzamos con este primer ejercicio por aquí. Me pide determinar la integral de línea de este campo escalar, ¿sí? Sabiendo que tenemos una parametrización, ¿ya? Aquí ya lo bueno es que ya esta curva C ya se encuentra parametrizado y te está dando pues esta función vectorial, ¿no? Entonces ya nos ahorra el proceso de la parametrización. Entonces lo único que tenemos que hacer es trabajar directamente pues con la definición, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? La integral de línea de un campo escalar, ya independiente pues a las variables, a través de una curva C. Esto se calcula como la integral de línea de a b de esta función parametrizada multiplicado por el módulo de la derivada de la parametrización diferencial de t. Siempre que vas a calcular la integral de línea de un campo escalar, tengo que recurrir a esta formulita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la parametrización, pero eso ya el problema ya me lo da. ¿Qué más necesito? Generar la derivada, generar el módulo y parametrizar mi campo, en este caso escalar. Ahora, ¿podemos reconocer la cantidad de variables que tiene mi campo escalar? Por supuesto. Eso depende bastante de tu parametrización. Como tu parametrización tiene tres componentes, eso significa que mi campo escalar debe tener también o debe estar expresado como una función de tres variables. ¿Te das cuenta? De repente alguien dirá, no, profe, pero solamente aparece el X, debe tener una variable. No, eso es independiente.
Aquí podría aparecer el X, puede aparecer el Y también, el Z, los tres, puede faltar las dos. Lo importante es que esto se expresa de manera general como una función de tres variables. ¿Ya? Bien. Y esto, como te digo, se puede reconocer a través de la parametrización. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer el proceso. Como ya tengo la parametrización, que es esta función vectorial, vamos a colocar por aquí. Colocamos aquí este t, punto y coma, 4 tercios por t elevado a la 3 medios, ¿ya? Punto y coma, t al cuadrado sobre 2. Vamos a colocar aquí. De tal manera que este t pertenezca al intervalo de 0 a 2. Ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la derivada. Derivamos la parametrización. Tú ya sabes derivar, hemos practicado eso. Se debe derivar cada componente. 1. El 3 medios pasa a multiplicar. Me quedaría pues 12 entre 6. Me quedaría 2. Multiplicado pues por t elevado a la 1 medio. Este 2 pasa a multiplicar. Nos quedaría pues el t. ¿Ya? De tal manera que este t pertenezca al intervalo de 0 a 2. Muy bien. Como ya calculaste la derivada, vamos a calcular el módulo de la derivada de la parametrización. ¿Ok? Calculamos este módulo. Y eso pues tú ya recuerdas cómo se hace, ¿no? Es colocar la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de las componentes, ¿no? En ese caso pues tendría que ser 1 al cuadrado más 2 por t a la 1 medio elevado al cuadrado más t al cuadrado. Esto de aquí es igual a 1 más 4t más t al cuadrado. ¿Ya está? ¿Ves? Ya encontramos pues el módulo de la derivada de la parametrización. Profesor, ¿ahora qué me está faltando? Lo que te está faltando es parametrizar el campo escalar. Y eso no es nada difícil, en realidad. Solo es colocar tu función de tres variables. Para nuestro caso, ¿quién es? Es el x más 2. ¿Ya? ¿Cómo se parametriza el campo escalar? Simplemente tienes que evaluar en el vector. ¿Y qué significa evaluar en el vector? Significa que tú vas a colocar para cada componente, pues, su parametrización. Es decir, como estás trabajando en R3 y estás trabajando con un vector de tres componentes, la primera se le asocia a X, la segunda y la tercera C. Entonces, como en tu función vector, en tu función escalar solamente aparece el X, al X lo tenemos que parametrizar. Entonces debería quedar como T más 2. ¿Sí? Profesor, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, en mi campo escalar, ¿no? Aparecen las 3? Por ejemplo, 3x y z. ¿Cómo parametrizo este campo escalar? Bueno, es lo mismo. Aquí, en vez de colocar x, colocas el t. En vez de colocar el y, colocas el por 4 tercios por t elevado a la 3 medios. Y en vez de colocar z, colocas su parametrización. No sé si me estoy dejando entender. ¿Ya? Entonces tú vas a colocar su parametrización dependiendo las variables que aparezcan en tu campo escalar. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos, entonces ya podemos calcular lo que nos pide. Perfecto. Muy bien. Hacemos este proceso que, como se dan cuenta, no es muy extenso. Simplemente es, pues, derivar, hallar el módulo y parametrizar el campo escalar. Entonces, pues, ya podríamos calcular lo que nos pide. Ya, bueno, no te preocupes. En este caso vamos a colocar aquí la integral de línea a través, pues, ¿no? de esta curva, de este campo escalar, ¿ya? Tiene que ser igual a la integral que va de dónde a dónde. Debes colocar tu intervalo, que es de 0 a 2, ¿sí? Recuerda que este campo escalar se tiene que parametrizar y ya lo hemos parametrizado. Colocamos, pues, el t más 2. Recuerda que eso está multiplicado por el módulo de la derivada de la parametrización, que también lo hemos calculado.
Eso es igual, pues, a la raíz cuadrada, ¿ya? De 1 más 4t más t al cuadrado. Y esto, pues, está multiplicado con este diferencial de t. ¿Bien? Ese es todo el trabajito que tenemos que hacer, profe. Y ahora, ¿esto cómo lo vamos a calcular? Bueno, yo sé que hasta aquí de repente has hecho de bastante proceso, profe. Ya me he cansado, me he agotado, profe. ¿Qué? ¿Voy a hacerlo manualmente? No. Esta parte que está por aquí, simplemente ya lo vas a trabajar con tu calculadora. No te compliques la vida. Ya aquí simplemente vamos a colocar la función, que es el x pues más 2, ¿ya? Eso lo vamos a multiplicar con este radical, 1 más 4 veces x, más este x pues al cuadrado. Y esto lo vamos a evaluar pues de 0 a 2, ¿sí? Cuando le damos el igual, y esto aproximadamente pues nos sale 15,29 aprox. Y esa es tu respuesta. Entonces, ese es todo el trabajito que tienes que hacer. Mira, bueno, aquí no fue mucho proceso. ¿Por qué? Porque el problema ya nos daba la parametrización. O sea, fue sencillo. Solamente hemos seguido la misma secuencia que hemos trabajado en la clase anterior de derivar y calcular el módulo, ¿no? Lo nuevo aquí es que ya estamos parametrizando campos escalares. Y parametrizar un campo escalar simplemente es reemplazar su parametrización de las variables que aparecen en ese campo escalar. Una vez que ya tengas todos los elementos, simplemente los reemplazas y eso lo llevas a tu calculadora para obtener el resultado. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. En este caso, le vamos a colocar unidades. Esto lo que calcula como aplicación es la masa de un alambre. Como no precisa, podríamos colocar unidades de masa, ¿no? Pero en realidad no es un problema de aplicación. Entonces, por lo tanto, solamente estamos hallando un número. Pero si esto lo llevamos a alguna aplicación, pues sí colocamos las unidades, ¿ya? Solamente nos están pidiendo calcular esta integral de línea, así que no es necesario que le coloques una unidad, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta con esto. Un primer ejercicio para entender el proceso. Vamos a incrementar un poquito la dificultad. Más que dificultad, vamos a incrementar un poquito el proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos todas las herramientas. En realidad nosotros ya sabemos graficar, ya sabemos parametrizar. Lo que sí tenemos que aprender es a usar las fórmulas en el momento adecuado, ¿no? Que en este caso va a depender pues lo que me pida, ya sea para calcular lo que es la longitud, ya sea para calcular lo que es el área, o ya sea para calcular la masa. Es lo único que tú tienes pues que aprender, en qué momento usar estas formas. Por lo demás, todo el proceso pues tú ya lo sabes, tú ya lo has aprendido. Bien. Vamos a un segundo ejercicio, no sé si ya lo tienes, ¿me confirmas? ¿Ya? En todo caso, pues tómale una captura ahí, regístralo para que lo puedas practicar. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Excelente. Bueno, vamos con un segundo ejercicio. Esta es una pregunta pues interesante en realidad. Una pregunta que creo que ya la hemos estado trabajando anteriormente. Vamos a poner por aquí. Ya está. Ya, ese sí tiene un poquito más de proceso. ¿Por qué? Bueno, a diferencia del problema anterior, es que ya no nos da la parametrización, ¿no? Aquí ya nos da condiciones para que nosotros podamos parametrizar y además pues es un problema de aplicación. Vamos a leer el problema, ¿no? Dice, tienes un alambre, ¿no? Que tiene la forma de una curva C en el primer octante. Esta curva se obtiene por la intersección de dos superficies, un cilindro parabólico y un plano. La intersección de estas dos superficies te genera esta curva en el espacio y esa curva en el espacio representa el alambre, ¿ya? Menciona que la densidad
en cualquier punto, ¿no? La densidad de gramos sobre centímetros, en cualquier punto de este alambre, es numéricamente igual al triple de la distancia de ese punto al plano XY. O sea, aquí, por ejemplo, no te dice el tipo de material del alambre. ¿Ya? Si nos dijera de qué material es el alambre, esta densidad es un valor constante, porque simplemente vamos pues a las tablitas, ¿no? En relación a la densidad de estos materiales y identificamos pues su valor, ¿no? Cuando a ti el problema no te indique de qué material está hecho el alambre, el problema tiene que decirte, tiene que darte condiciones de cómo construir la función densidad, ¿ya? Y es justo lo que está haciendo el problema, ¿no? Como no me dice el tipo de material del alambre, me dice cómo es la densidad, ¿no? Dice que esto es igual o es numéricamente igual al triple de la distancia de un punto del alambre al plano XY. Entonces ya con eso tenemos que hallar la densidad. Bien, ¿qué nos pide el problema? Determine la masa del alambre. Entonces como nos pide la masa del alambre, eso significa que debes trabajar con una parametrización de 3 componentes. ¿Ves? Justo lo que te estaba comentando, ¿no? Tienes que saber qué parametrización utilizar. Bueno, profe, en ese caso ya está claro. Entonces, ¿cuál es el primer paso aquí? El primer paso primero es encontrar la curva C, que es mi alambre. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a graficar ambas superficies. Vamos a comenzar con la primera superficie. Creo que esto no es difícil para ti, ya que esto es un cilindro parabólico. Lo único que tienes que hacer es trabajar directamente pues con su ecuación. Eso significa que debemos trabajar con la traza, pues, ¿no? Y la traza tú ya sabes por definición que es una curva en el plano. En pocas palabras, ¿qué ecuación ves aquí? La ecuación pues de una parábola en el plano XZ. En el espacio es un cilindro parabólico. Como esta es una parábola en el plano XZ, esa parábola se puede graficar porque solamente estamos trabajando en el primer octante. Entonces, esta es una parábola cóncava hacia abajo, cuyo vértice está en el punto 0,4 para Z. Es decir, por aquí colocamos el 4. Ahora, como es cóncava hacia abajo, esta parábola va a cortar al eje X. ¿En qué punto lo cortará? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué punto corta al eje X? Tú ya sabes que en el eje X, pues el Z vale 0. Si tú le das Z igual a 0 y resuelves la ecuación, X te da dos valores, ¿sí? Que es el más 2 y el menos 2. Pero como estamos trabajando en el primer octante, bueno, el único punto de corte sería el 2. No sé si me estoy dejando entender, ¿ya? Entonces, esa parábola, como es cóncava hacia abajo, tendríamos que graficarlo de esta forma. Listo. Obviamente esto continúa, pero como es el primer octante, trabajo solamente con esta porción. Bueno, esta es la traza. Ahora, ¿qué haces? Tienes que usar pues el criterio de las rectas paralelas. No sé si te acuerdas de eso. ¿Qué habíamos comentado? Profesor, si en la ecuación, en la superficie incompleta, que es el cilindro, falta una variable, en este caso falta la variable y, tú deberías trazar rectas paralelas sobre esa variable, ¿no? Entonces trazamos rectas paralelas respecto pues al eje Y. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí. Y aquí vamos a trazar solamente en los extremos para no recargar mucho la imagen. ¿Sí? Trazamos aquí y trazamos arriba. Y con ello estarías formando pues tu cilindro parabólico. ¿Ves? No es nada difícil pues graficar superficies incompletas, que son los cilindros. Y ahí está. Ahora, si tú deseas, pues, ¿no? Esto de aquí puedes copiar y puedes pegar por aquí, ¿no? Si deseas, pues, darle forma. Ya, creo que no es necesario. Ya está. Bueno, ya tengo la primera superficie. Ahora me faltaría, pues, la segunda superficie. Profe, la segunda superficie es un planito. Efectivamente, ¿no? La segunda superficie que tienes por aquí es un X más Y igual a 4. Se hace el mismo análisis, ¿no? Trabajamos con la traza es un segmento de recta que pasa por X4 y Y4. Entonces X4 estaría más o menos por aquí y Y4 estaría pues por aquí, ¿ok? Este es tu eje Y. Entonces, ¿qué hago? Voy a unir esos dos puntos, vamos a unirlos de 4 a 4. Vamos a poner otro color para poder diferenciarlo. Ya está. Y este es tu trazo. Y nuevamente usamos el criterio de las rectas paralelas. Como la variable z no está en la ecuación,
Entonces debemos trazar rectas paralelas sobre Z o respecto a Z. ¿Está? Una recta paralela por aquí y una recta paralela por aquí. Y ahí creo que puedes darte cuenta que este plano está cortando el cilindro generando una curva en el espacio. ¿Ya? Entonces aquí hay dos puntos muy marcados. Creo que todos nos damos cuenta de ello. Aquí habría uno y aquí habría otro. Entonces aquí hay una curva que se va a generar en el espacio, ¿no? Esa justo vendría a ser pues nuestra curva C. Y esta es nuestro alambre. ¿Ya está? Esta es nuestra curva C. ¿Ves? Entonces, hallar pues la curva en el espacio, pues no debería ser muy complicado para ti. Y como te das cuenta, pues ya son sólidos que nosotros hemos estado trabajando ya anteriormente. Obviamente que aquí no me interesa el sólido, no me interesa la proyección, solamente me interesa la línea, la curva, ¿ya? Porque justo de esa curva yo quiero calcular su masa, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Todo bien? Ya. Por favor, pregúntame si algo no se está entendiendo, ¿ya? Bien. Ahora, como sabemos, toda curva en el espacio tiene extremos, obviamente, ¿no? Tiene un inicio y tiene un final. ¿Tú crees que me puedes decir quién será el extremo A y quién será el extremo B? A ver, sé que puedes. Recuerda, por favor, que tu curva, la curva en el espacio, siempre se expresa como un sistema. Eso no debes de olvidar. ¿Qué significa eso? Que cualquier punto que esté en la curva debe satisfacer ambas ecuaciones de manera simultánea. A ver, ¿quién me ayuda a calcular estos extremos? Bueno, no debería ser complicado para ti, ya eso ya lo hemos practicado anteriormente. A ver, ¿quién será el extremo A? ¿Quién será el extremo B? ¿Mm? Excelente. Efectivamente, el extremo A es el 2, 2, 0. Eso es correcto, ¿sí? Porque recuerda que el X vale 2, a través de tu sistema puedes hallar el y como estás trabajando en el plano XY, Z vale 0. Perfecto. A ver, ¿quién será el extremo B? 040. 040, por ahí comentan, a ver qué opinan la mayoría, qué opinan los demás, ¿ya? 044. Ah, polémica. Efectivamente, ¿no? La respuesta tendría que ser 044. Así es, ¿no? Claro, como estás trabajando ahora en el plano YZ, el X vale 0, ¿sí? Así es, muy bien por sus respuestas. En este caso es 4 para y es 4 para Z. ¿Sí? Perfecto. Mira, ¿ves? Entonces ya de toda curva tenemos extremos. Ahora, estos extremos nos va a permitir poder parametrizar la curva. Y nosotros ya sabemos parametrizar. Pregunta, ¿qué variable tendríamos que tomar para iniciar nuestra parametrización? ¿Sí? Recuerda que la parametrización es generar un vector que va hacia la curva. Vamos a colocar este vectorcito que está por aquí. X. Sería el X, ¿no? No sé si todos estamos de acuerdo con ello. Profesor, ¿yo puedo tomar otra variable? Sí, en realidad puedes tomar el X, el Y, el Z, lo que quieras. No va a alterar tu resultado, va a seguir siendo el mismo, sino que va a ser un poquito más operativo. Entonces, para simplificar el proceso, ya lo recomendable sería parametrizar el X primero. Además, porque también el X, bueno, aparece en ambas ecuaciones, se repite más veces, ¿cierto? Ya, repito, pero tú puedes tomar cualquier parametrización. Ya, no vayas a pensar que siempre tiene que ser el X, ¿ah? Cuidado. Entonces tú vas a decir, bueno, sea X igual a T. Si X es igual a T, por favor me pueden indicar cuál es el intervalo para T. Para eso has hallado los extremos. Solamente analiza los extremos. ¿Sí? A ver. ¿Quién se da cuenta? Si estás parametrizando el X, ¿cuál será el intervalo para T?
ver, ¿qué respuestas tenemos? Muy bien. Efectivamente, Flechita Renzo, para abajo, efectivamente, profe. tendría que ser de 0 a 2. Claro, te fijas simplemente en las primeras componentes nada más. ¿Ya? Claro. Es correcto lo que están comentando. Aquí colocamos. Profesor, y si yo, por ejemplo, tomo la variable y, bueno, si tú tomas que y es igual a t, el intervalo no es el mismo, ¿ah? Por si acaso. Tendrías que fijarte en las segundas componentes y eso ahora va de 2 a 4. De repente el índice, no, profe, yo quiero tomar el z. Ahora, si tú tomas el z igual a t, el intervalo también cambia. Tú te fijas, tendría que ir de 0 a 4. O sea, no es el mismo intervalo para cada parametrización. ¿Ah? La parametrización depende bastante sobre qué variable estás empezando a parametrizar. Ya eso, por favor, ténganlo presente. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, como tú estás empezando con el X, por eso es que estamos colocando este intervalo. Bien. Ahora, si X es igual a T, a través de mi sistema yo puedo calcular las otras dos variables parametrizadas. Si X es igual a T, Y es igual a ¿quién? Bueno, despéjalo nada más. 4 menos T. Si X es igual a T, también puedo saber quién es este Z. Z es igual a 4 menos T al cuadrado. Ya está. Entonces ya he encontrado la parametrización para cada variable. Eso significa que ya he encontrado una parametrización para la curva. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí, bueno, entonces esta curva está parametrizada por la siguiente función vectorial. Colocas el t, punto y coma, 4 menos t, punto y coma, 4 menos t cuadrado, de tal manera que este intervalo pues se encuentre de 0 a 2. ¿Ya? Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Profe, la flechita de la curva para abajo también se pone de 0 a 2. Efectivamente, profe, y si quiero colocar el sentido, ¿lo puedo hacer? Por supuesto. Y como justo tú comentas, tendría que ir hacia abajo. Así es. Ya le estamos Es dando un obligatorio sentido. ponerlo, no, profe, digo, porque no, yo la verdad en los futuros exámenes no quiero que me baje ni un punto, ¿no? Por eso pero trato de que se estén claras las cosas, ¿no? Las reglas. Claro, en este caso, si el problema te indica, ¿no? Determine el sentido. Y justo no sé si te has dado cuenta, en la propiedad número 2, ¿sí? En la propiedad número 2, justo había comentado, ¿no? No interesa el sentido que tú tomes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la misma respuesta. Al menos en campos escalares, este sentido no es importante. Este sentido, ¿cuándo va a ser importante? Cuando trabajemos con campos vectoriales. Eso ya lo vamos a hacer en la próxima sesión. Ahí esta flecha va a ser determinante para poder encontrar el resultado. Ahí sí es importante. Aquí no. ¿Ya? Pero si tú quieres colocarlo, no hay problema, profe. Y si me olvidé, tampoco, no hay problema. Al menos para los campos escalares, repito, este sentido no es importante. Pero si quieres colocar, ya que estamos practicando, lo puedes hacer. No tendría por qué descontarte puntos. En la pregunta de tu examen fue diferente, ¿no? Te dije ahí, indica una parametrización y el sentido. Ah, esa es otra cosa, porque yo te estaba pidiendo que coloques eso. No, ¿Ya? no, profe, en el parcial me bajó puntos porque no había puesto el plano. O sea, el plano yo lo había puesto, estaba un costadito, Ah, inclusive estaba la ecuación del plano, pero como no estaba completo, por eso me bajó puntos. ya, ya. Pero creo que también te había pedido que indiques el sentido, ¿cierto? No, no estoy hablando del parcial, en el que Ah, en pasó la sí, PC2, en la sí, anterior. lo Ah, que ok, pasó ok. sí saqué perfecto, profe. El parcial Ya, es lo ya. que... La gráfica, ¿no? Pero en este caso, esta flechita, como te digo ahorita, si quieres lo colocas o no, no hay problema. Si no, no es para descontarte puntos en esa parte, ¿ya? Pero en el campo vectorial sí, porque el campo vectorial es parecido a esto, es muy parecido. Igual vas a tener que parametrizar, entonces ahí sí le vas a colocar la flecha, ¿ya? Bien. En este caso solo se encuentra una variable X. Lo que pasa es que cuando empiezas a parametrizar, tú decides de las tres componentes que tiene tu curva, que es X, Y, Z, tú decides con qué variable comenzar. O sea, yo no puedo parametrizar las tres de forma simultánea, o sea, a la vez, eso no se puede hacer. O sea, lo primero que tienes que hacer tú es decidir qué variable comienzas a parametrizar. Puede ser X, puede ser Y o puede ser Z. Aquí estás empezando con X. Como X es mi primera parametrización, por eso es que coloco mi intervalo solamente para él.
no para las demás, ¿ah? Cuidado con eso. Si tú de repente dices, no, profe, yo no quiero trabajar con X, por eso justo colocaba el ejemplo, ¿no? Si tú no quieres trabajar con X, pues quieres trabajar con otra variable, lo puedes hacer, no hay problema. Tú dices, bueno, entonces tú dices, sea Y, pues igual a T. Ah, ok, si Y es igual a T, coloca su intervalo que va de 2 a 4. Con él comenzaste, entonces ya tienes que despejar lo demás. Entonces LX pues tiene que ser 4 menos T, y en el caso para Z, Z tendría que ser 4 menos T al cuadrado. Entonces has encontrado otra parametrización que también es válida. No es que esté mal, sino que es un poquito más elaborado definitivamente, ¿no? Y eso porque luego tienes que derivar. No sé cuál te convendría más para ti derivarlo, o la primera o la segunda. Y por eso te digo, tú ya escoge. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien. Hasta aquí. Sí, sí, profesor, de acuerdo. Mi pregunta más que nada se refería a que si para estos ejercicios cualquier variable se puede tomar o se tienen que encontrar las tres variables. Lo que pasa es que cuando tú parametrizas, tú necesitas las tres. O sea, ya sea si independientemente si tú quieres comenzar con X, si quieres comenzar con Y o si quieres comenzar con Z. Eso ya es relativo. Pero tú siempre debes colocar las tres. O sea, no solamente es una, sino que debo generar las tres. O sea, las tres variables X y Z tienen que estar parametrizadas. No importa el orden. Si tú comienzas con X, si comienzas con Y, comienzas con Z. No interesa. Lo importante es que debes parametrizar X, Y y Z. Las tres siempre. ¿Por qué? Porque es la estructura de tu función vectorial. Porque si tú solamente parametrizas el X y el Y y el Z, ¿quiénes serán? No lo puedo dejar incompleto. ¿Sí? No sé si de repente tu pregunta iba por ese lado. De ser Claro, pero así, ahí no termina, ¿no? Porque ahí pide todavía no. determinar. Falta. Uy, aquí recién es como que nos hemos nivelado con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nos hemos ahorrado todo ese proceso porque ya te daba la parametrización, ¿sí o no? Tú simplemente has hecho ya lo demás. Aquí Claro, recién claro. hemos encontrado la parametrización. Ahora me falta todavía. Falta. Ya, vamos ahí. Entonces esto lo voy a borrar. Borramos. Ya, ahora sí, ya viene lo que nos interesa. ¿Qué cosa nos interesa, profe? Tenemos que hallarla más. Esto que he hecho al comienzo es como un repaso, ¿no? De lo que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Colocamos aquí. Bueno, el problema me pide que determinemos la masa. Pero ¿cómo se calcula la masa? Bueno, la masa, profesor, se calcula como una integral de línea de la función densidad, que es una función de tres variables, diferencial de S. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la masa? ¿Ya? Otra cosa es cómo se calcula, lo hacemos a través de la parametrización. Una integral de AB de la densidad parametrizada multiplicado por ¿quién? Por el módulo de la derivada de la parametrización. Ya. Eso ya es para hacer el cálculo, ¿no? ¿Cómo se determina? Con esta integral. ¿Cómo lo calculamos? Ya con la parametrización. Pero, profe, el problema no me da la densidad. Tranquilo. Sí te lo da pues como especie de un contexto. Tú tienes que hallar la densidad. O sea, vamos a leer el problema y vamos a hallar la densidad. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué cosa me dice el problema? ¿Cuál es la condición que me da? Ya, me dice que la densidad en cualquier punto es igual al triple de la distancia de dicho punto al plano XY. Ah, ok. Profe, ¿qué es eso? Traducción, profe. Ya, mira. Esto es rápido, ¿eh? Eso no es nada difícil. Mira, como tú estás tomando una función vectorial que le has colocado R de t y justo llega a este puntito, vamos a considerar que ese puntito, pues, es cualquier punto del alambre. Y cualquier punto del alambre, como estamos en el espacio tridimensional, es la terna X y Z. Ese es cualquier punto. Pero lo que quiero generar es la distancia de ese punto al plano XY. Y nosotros sabemos por definición que esa distancia es una perpendicular al plano XY. Es la menor, pues, ¿no? La menor recta, ¿sí? En este caso es perpendicular al plano XY. Pero nosotros sabemos que en el plano XY, el Z, ¿quién es? El Z es cero, pues, ¿correcto? Pero ¿cómo se expresa un punto general en el plano XY? Fácil, X, Y, punto y coma cero.
Ahí está, ese es un punto. Si tú, por ejemplo, quieres colocar un punto en el plano XY, de manera general se coloca así. Y si fuera, profesor, un punto general en el plano YZ, pues colocamos 0, YZ. Y si queremos un punto en el plano XZ, colocamos X, 0, Z, ¿ves? Un punto de manera general en cada plano tiene una forma ya estructurada. ¿Sí? No sé si con eso me dejo entender. Ahora, geométricamente, tú puedes calcular la distancia entre esos dos puntos. No sé si todos nos damos cuenta. ¿Alguien me puede decir cuánto valdrá esta distancia? Recuerda que esto es una perpendicular, este es un segmento, ¿sí? Está en la misma altura. ¿Alguien me puede decir geométricamente cuánto vale esta altura? ¿Cuánto vale esta distancia? A ver, uno. Solamente fíjate pues en la tercera componente, nada más, ¿no? O sea, acá está en un nivel 0, acá está en un nivel Z. Entonces, ¿cuál es esa distancia? ¿Cuánto se ha elevado? Pues se ha elevado Z. Profe, no creo que sea. Bueno, si esa parte no se entiende, entonces tú para calcular la distancia entre dos puntos, tendrías que recurrir un poquito a tu geometría analítica, ¿no? ¿Cómo se determina la distancia entre dos puntos? ¿Te acuerdas o no? Eso tiene una pequeña formulita. Eso es igual Maestro, a la raíz cuadrada de la diferencia de primeras componentes al cuadrado, segundas componentes al cuadrado y terceras componentes al cuadrado. Si te das cuenta, se va la primera, se va la segunda, se va el cuadrado y solamente me queda C. ¿Ya? Como quieras verlo, yo te sugiero que lo encuentres geométricamente para que ya no hagas un proceso de más. Pero bueno, ahí está. Entonces, esto rápido, sabemos que la altura pues es C. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Todo bien? Ya. sí, profe. Todo claro. Entonces, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sí? No, sí, todo claro, le decía. Perfecto. Entonces ya con eso podemos identificar la densidad, claro, ya que aquí está comentando que la densidad es el triple de esta distancia. Es decir, la densidad es 3 veces Z. ¿Te das cuenta? Y aquí ya esto es fácil. ¿Por qué? Porque recuerda que debo parametrizar la densidad. Entonces reemplazamos la densidad en tu vector. ¿Y eso a qué es igual? A ver, vamos a ver qué tanto me has entendido pues del ejemplo anterior. ¿A qué será igual esta parametrización? S3 debe multiplicar ¿a quién? ¿Alguien? ¿Sí? Vamos, sé que puedes. Excelente, Wilkerson. Efectivamente, tú ya lo has efectuado. En ese caso, este 3 debe multiplicar al z parametrizado. Y aquí está tu z parametrizado. Pues mira, 4 menos t cuadrado. Y eso debes colocarlo aquí, pues 4 menos t cuadrado. ¿Ves? Porque es la única variable que está apareciendo, pues, ¿no? ¿Estamos bien? Eso tienes pues que colocar. No es difícil parametrizar un campo escalar. Es realmente sencillo. Así es, vas simplemente a la parte parametrizada. Nada más. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya se acabó, porque luego simplemente lo llevamos a la integral y eso lo hace nuestra calculadora. Ese es todo el trabajito que tienes que hacer, ¿no? Bueno, profesor, una vez que ya tengo todo, profe, pero le falta la derivada y el módulo. Hay que calcular, ¿cierto? Nos estamos olvidando de eso. Bueno, aquí nos faltaría un par de cálculos más. Vamos a derivar nuestra función vectorial, nuestra parametrización, y esa derivada es rápida, porque también hemos escogido una buena parametrización, ¿no? Eso es 1 menos 1, y la derivada tendría que ser, pues, menos 2t. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué hacemos con él? Pues calculamos el módulo de la derivada de la parametrización. Y eso tú sabes, pues, que tendría que ser la suma de cuadrados. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, y en este caso colocamos menos 2t al cuadrado, ¿cierto? Y con eso pues ya tenemos, ¿no?, que este módulo de la derivada
de la parametrización tendría que ser igual a la raíz cuadrada de quién. Lo operamos, ¿no? 1 más 1 nos quedaría 2, más menos 2t al cuadrado, 4t cuadrado. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya, con eso sí ya lo tenemos todo. Entonces, bueno, ya podemos calcular nuestra masita. Entonces vamos a colocar por aquí. Entonces la masa tiene que ser igual a la integral en este intervalo. ¿Cuál es el intervalo? De 0 a 2. Muy bien. ¿Cuál es la densidad parametrizada? Bueno, 3 multiplicado por 4 menos t cuadrado. ¿Quién es el módulo de la derivada de la parametrización? También lo tenemos. ¿Ves? Solamente ya expresarlo porque ya hemos hecho todo el proceso. ¿Ya? Y esta integral lo llevas a tu calculador. Esto ya tú no lo haces manualmente, pues ya has hecho todo un proceso. Entonces esto lo vamos a colocar aquí. Colocas tu integral, 3. Si gustas ya lo puedes multiplicar como tú quieras, no hay problema. Vamos a colocar el x al cuadrado, y eso está multiplicado por el radical 2 más 4x al cuadrado. Esto lo vamos a evaluar de 0 a 2, y eso te sale pues igual a 34,77. Confirma por favor si eso te sale. ¿Ya? Y aquí sí tiene unidades, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque ya es una aplicación y te está pidiendo hallar la masa. ¿Y cuál es la unidad de la masa? Aquí el problema te indica, ¿no? Tiene que estar, pues, en gramos. Entonces, la masa es 34,77 gramos aproximadamente. Mira, un problema muy interesante, un problema, pues, muy Profe, divertido. Sí, profe, buenas, preguntas. una consulta. Entonces, lo que le hemos agregado, por ejemplo, la longitud de arco sería quitándole la derivada de RT, ¿no? A la integral. Eso sería la longitud de arco. Entonces, lo que le hace el agregado a la integral es la altura prácticamente, la parametrización de la altura. Ujú. La longitud de arco, si en realidad tú le quitas la densidad, o sea, le quitas la función. Claro, Te eso. recuerda que por definición la función tiene que ser 1. No le quitamos la derivada de la parámetro, porque eso siempre lo vamos a trabajar. Lo único que hacemos es quitarle la densidad. Entonces, si tú a este mismo problema, tú quisieras calcular la longitud, tú tendrías que hacer lo siguiente, ¿no? La longitud de ese alambre es igual la integral, que va de 0 a 2. La función densidad ya no lo colocamos, porque eso vale 1. Lo suprimes. 1. Lo que sí voy a colocar es el módulo de la derivada de la parametrización. Es decir, solamente dejarías la raíz cuadrada de 2 más 4t cuadrado. Diferencial de t. Y Sí, obviamente esto va a dar pues otro resultado, ¿no? sí, Entonces, perfecto, cuando profe, tú lo esa era mi llevas... duda. Simplemente a la Ajá. longitud de arco, que era lo que la pregunta, ahora se le ha agregado la densidad, ¿no? La función Así RT. es. Y le estamos, como tú dices, le estamos hablando como una altura, ¿no? Que es esta función. Y cuando tú Pero, vas a profe, eso, calcular la longitud, lo suprimes nada más. Sí. disculpe, lo que hemos hallado, el 34,7 es, digamos, la suma de la longitud o es de un punto de la densidad, perdón, la densidad es uniforme, supongo yo, en el plano XY, perdón, la Efectivamente. densidad. Ajá. Pero La es un densidad, punto de densidad o es la suma en si en realidad estás caso, calculando la masita. Estamos calculando la masa de este lámina. O sea, la masa, pues, tiene un cierto volumen, ¿cierto? Recuerda que densidad, ¿cómo la calculas? Más entre volumen, pues. O sea, esto es como decir, si nosotros, pues, generamos algo así, no estamos hallando, pues, la masa de todo este alambrecito. Obviamente que aquí no hemos dado datos específicos como el diámetro, de repente, pues, ¿no? De esta sección. No, no lo estamos. Simplemente ya lo estamos calculando de forma directa. O sea, esto pues tiene una cierta, vamos a decir, pues, un cierto grosor, si tú quieres verlo de esa manera, ¿no? Hay un cierto grosor, por lo tanto, pues esto tiene una cierta masa. Eso es lo que estamos calculando, ¿no? No estamos hallando las porciones porque eso ya es la longitud de curva. La longitud de arco es trabajar con porciones que son segmentos de recta y la sumatoria de todos ellos. Entonces, cuando tú calculas la masa, tú tienes que trabajar ya con la densidad, pues debo trabajar en relación, pues, a su área, es decir, pues, tiene un nombre específico, una sección transversal, ¿ya? Y está en relación, pues, con la longitud, ¿no? Donde ahí tú calculas su volumen, pues.
¿Estamos? Eso es masa, eso es muy diferente a calcular la longitud. La longitud simplemente trabaja con segmentos de rectas que son la partición y aplica la sumatoria. Punto. Pero en el caso de Ya, la masa, estás trabajando ya con una función, pues que va a tener 3 dimensiones. Esto, por ejemplo, tiene 3 dimensiones, pues, ¿no? Un largo, tiene pues un ancho y tiene una altura. Y eso ya lo trabajas pues con el área de este círculo que aparece pues por aquí. Porque es un cable, pues un alambre, ¿no? ya, profe. Sí, otra consulta más. Ujú. Por ejemplo, acá, digamos, el problema me ha pedido determinar la masa, pero ¿es eso en realidad lo que calcula el tema que estamos viendo, que es el, el- los campos, el campo La escalar? integral elimina un campo escalar. Claro, lo que La pasa es que la integral, integral eso es elimina un lo que campo calcula escalar, la masa, ¿no? la masa. Pero eso es una aplicación, pues. O sea, como aplicación, por eso te decía al inicio, ¿no? O sea, dependiendo bastante del tipo de función. Si tú, por ejemplo, trabajas con una función de 2 variables, por ejemplo esta, tú lo que estás hallando es el área. Pero si yo trabajo con una función de 3 variables, como la densidad, lo que estás hallando es la masa de este alambrecito. Y lo único que está haciendo es que al campo escalar ya le estás transformando, le estás dando un nombre propio, densidad. No le coloco un F, sino ya le pongo función densidad. ¿Ya? Es una aplicación del campo escalar. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y esto justo lo que tú has comentado es para ya lo que es la longitud de curva. Quiero saber cuánto mide el alambre. Ah, en ese caso no me interesa la masa, no me interesa la densidad, mejor dicho, ¿ya? Y trabajo directamente pues con toda la parametrización, ¿no? Es decir, con el módulo derivado de la parametrización. Y eso te da pues otro resultado, ¿no? Que tú ya lo podrías calcular con tu calculador. ¿Ya? Eso es para ya la longitud. Ya, bien. No sé si hubiera alguna pregunta adicional respecto a esto. ¿Todo bien? Ya, ahora voy a terminar con un ejercicio más, nos da el tiempo, que es con respecto a una aplicación para áreas. Pues aquí hemos trabajado una integral para la definición, estamos viendo la parte de masa, ahora vamos a ver la parte de áreas, ¿no? Nos vamos por aquí. Por favor, tómale una captura de este ejercicio. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ya, el siguiente ejercicio es también interesante porque también es una aplicación, es un contexto real. Ya, entonces vamos por aquí, ¿no? A ver. Esta no es, es este de aquí. Los problemas son interesantes. A ver, ¿qué dice por aquí, no? Tenemos una cerca de un jardín que tiene una altura variable. La altura variable hace referencia a la superficie que está, pues, por encima. Y eso está modelado por esta función de 2 variables, ¿no? Si la base de la cerca viene dada por la trayectoria descrita por la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 25, en el primer y segundo cuadrante, modele la integral que permita calcular el área de la cerca. Y bueno, ahí agrego un contexto. Yané, una alumna del curso de múltiples variables, desea pintar la cerca por ambos lados. Un pintor le cobra cada metro cuadrado 10 soles. ¿Cuánto tendrá que pagar Yané al pintor? Bueno, para poder calcular cuál es el costo, primero debemos calcular cuál es el área, ¿no? Una vez que nosotros pues sabemos cuál es el área, ya podemos calcular el costo, ¿no? Que hay que multiplicar pues el área por el metro cuadrado que cobra, ¿no? Que son 10 soles. Ya, entonces vamos a analizar esto de aquí. Ok, entonces vamos a colocar esto, un poquito para que se entienda, ¿ya? Vamos a colocar este espacio, ¿está? Ok. De aquí no es aquí, está, ya está. Entonces vamos por aquí, ¿no? Vamos a terminar esta parte, ya, ok. Para que se entienda esto de aquí, observa, ¿sí? Tú tienes una superficie, no voy a modelar porque esto necesita una discusión gráfica, ¿ya? Lo que voy a hacer simplemente es generar la superficie que está por aquí.
Ya, esa es tu superficie. Esta superficie, vamos a ponerle un poquito más. Ponle así. Ya, esta es nuestra superficie, esta es nuestra función de dos variables, x y y, que es igual a x por y, ¿ya? Y obviamente, pues, sobre esta curva, o sobre esta superficie, mejor dicho, tenemos una curva, ¿cierto? Una curva, vamos a colocar de esta manera, esa es tu curva en el espacio, ¿ya? Pero recuerda que tú no vas a trabajar con la curva en el espacio cuando vas a hallar el área. Tú debes trabajar con la proyección. Y ahí nos menciona que esta proyección, pues, es una circunferencia en el primer y el segundo cuadrante, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a proyectar esa curva y mi gráfica, pues, tendría que ser así, ¿no? Lo proyectamos. ¿Sí? Y esto también lo vamos a proyectar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la proyección de esta curva te genera justo esta parte que está por aquí. ¿Ya? Bien. Ya está. Entonces, tú lo que quieres calcular en realidad, ¿qué cosa es? Tú lo que quieres calcular es el área lateral, ¿cierto? Tú quieres calcular la lámina, ¿ya? Podrías trabajar con coordenadas, pero recuerda que coordenadas polares se trabaja con dos variables. Aquí estás trabajando con una línea. Entonces, tendríamos que trabajar con una integral de línea, ¿sí? Si fuera una integral doble, sí podemos hacer pues con coordenadas polares. En este caso, no. Vamos por aquí. Entonces, tú quieres calcular el área lateral, o sea, toda esa parte que estamos colocando por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, queremos calcular esta de aquí. ¿Ya? Pero tú necesitas trabajar no con la curva que está en el espacio, sino con la curva que está en el plano. ¿Sí? Entonces tú tienes que trabajar con esto, ¿no? Vamos al plano. Por aquí. ¿Ya? Pero cuando trabajamos con problemas de áreas, nosotros trabajamos solo en el primer octante, ¿ya? Eso hay que tenerlo pues presente. Siempre que trabajamos con áreas de superficie, por definición lo trabajamos en el primer octante. Pero, profe, aquí estamos trabajando en el primero y segundo cuadrante para el plano. Entonces, tú lo que tienes que hacer solamente es parametrizar la mitad, ¿ya? No todo. ¿Qué pasa si lo vas a trabajar con todo? Pues la integral te va a dar cero. Y tú vas a decir, bueno, el área de superficie va a ser cero, pues eso es algo absurdo, pues ¿cómo te va a salir cero? Entonces, por eso es que solamente se trabaja la parte positiva, ¿ya? Como tu ecuación es x al cuadrado más y cuadrado, pues igual a 25, ¿ya? Creo que Jesús, tu idea más que todo ha sido trabajar con la parametrización circular. Creo que te refieres a eso. Polar no, pues, porque si fuera polares tendría que trabajar con dos variables. Pero si trabajas con una parametrización circular, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí el radio es fijo, el radio es 5, ¿cierto? Entonces, si tú vas a proyectar o vas a parametrizar esta curva proyección, en ese caso sí lo podríamos hacer, ¿no? Aquí, por Lo que usted va a hacer ejemplo, es multiplicarlo por 2, ¿verdad? Yo decía para usar el radio así además. es, efectivamente, ¿no? Aquí, bueno, tú parametrizas esta curva, tendría que ser 5 coseno de t, y si parametrizamos el y, pues tendría que ser 5 seno de t. ¿Estamos? Y aquí el intervalo para t no lo voy a trabajar de 0 a pi, lo voy a trabajar de 0 a pi medios. Efectivamente. Entonces, la parametrización que nosotros vamos a utilizar para este problema, que es este R de t, esa parametrización, ¿cuántas componentes debe tener? Debe tener solamente dos, pues 5 coseno de t, 5 seno de t. ¿Te das cuenta? Donde t pues pertenece a este intervalo. Ya está. Muy bien, recuerda que tú quieres calcular el área. ¿Y cómo calculamos el área de la superficie lateral? El área tendría que ser la integral de línea de esta función de dos variables diferencial de S, ¿cierto? Pero como tú estás trabajando con la mitad, vamos a colocar el doble de la integral que va de 0 a pi medios, ¿sí? ¿De quién? De esta función parametrizada R de t,
multiplicado por el módulo de la derivada de la parametrización. ¿Ves? Es lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta hallar la derivada y el módulo, y nos falta parametrizar el campo escalar. Bueno, aquí le han puesto G o F, cualquier letra es lo mismo. Entonces aquí, ya para terminar, simplemente vamos a derivar la función. Derivas esto, no debería ser complicado para ti. 5 seno de t, derivas 5 coseno de t, y calculamos el módulo, ¿no? El módulo de la derivada de la parametrización es igual a la raíz cuadrada. Es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Ya? De la primera componente, que es menos 5 seno de t al cuadrado más 5 coseno de t al cuadrado. Si te das cuenta, puedes factorizar el 25, te queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual a la unidad, raíz cuadrada de 25, pues te queda 5. Ahora vamos a parametrizar nuestro campo escalar. Recuerda que tu campo escalar, de acuerdo al problema, lo han puesto G, ¿no? Ponle G, no pasa nada. G, F, cualquier letra, da lo mismo, ¿ya? Entonces, eso pues tú lo tienes que parametrizar. Como es el X por Y, vamos a colocar el G evaluado en R de T, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, como el X ya sabemos quién es, esto es 5 coseno de T, 5 seno de T, ahí lo tienes, ¿ya? Esto ya sería igual pues a 25 coseno de T por seno de T. Como ya está, tú simplemente tienes que reemplazar en tu integral, mira aquí esto ya lo vamos a ir terminando, entonces el área de superficie tendría que ser igual a 2 veces la integral de 0 a pi medios, la función que nos ha salido pues 25 por coseno de t, por seno de t, por el módulo, que eso nos sale 5, diferencial de t. A ver, esto lo llevas a tu calculadora, ¿cuánto te sale? Ojo que debe estar pues en radianes, ¿ya? En ese caso ese 2 puede ingresar, sería 125, sería 250, ¿sí? El coseno pues de x multiplicado por el seno de x, ¿no? Aquí vamos a colocar pues esto de aquí, lo vamos a evaluar de 0 a pi medios, ¿sí? Colocamos aquí, y eso tendría que salirte ¿cuánto? 125. Entonces, el área es igual a 125 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces hay que multiplicarlo todavía por el costo por metro cuadrado, ¿no? 10 soles. Así es. Pero, a ver, analizamos un poquito más. ¿Cuánto crees que salga el costo total? Vas a calcular, vas a pagar, pues, por pintar una cerca. Pero la cerca, los lados tiene. Claro, ¿ves? Entonces, de repente podemos nosotros pensar, no, profe, pero ya hemos calculado el área. Pero claro, si tú lo llevas a un contexto real, si estás trabajando de una cerca, pues la cerca tiene dos lados, pues, ¿cierto? Una hacia afuera, una hacia adentro. Entonces, obviamente el pintor no va a pintar solamente la de afuera, tiene que pintar ambas, pues, ¿no? Si no estaría incompleto. Entonces, esta cantidad, que ha sido 125, como has comentado, lo vas a multiplicar por el precio, pero como estás también pintando ambos lados, por 2. Entonces, ¿cuál será el costo total que tendrá que pagar Janet? 2.500 soles. ¿Sí? No sé si eso se entiende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y miren, aquí ya están viendo una tercera aplicación que justo es para calcular el área de una superficie, ¿ves? Y el área se trabaja con una parametrización de la curva que está en el plano, no con la curva que está en el espacio, porque aquí se necesita solamente una función de dos variables. Y cuando ustedes calculan lo que es la masa, ahí sí trabajan con la curva en el espacio. Porque el Bien, 125 salió solo de la integral o ya multiplicado por el 2 ya. todo en Mm, realidad, porque hemos generado la integral de 125 por 2, 250. Ya está. Ya está operado. Por eso es que te sale 125. Y como estás trabajando pues con ambos lados, nuevamente por 2. ¿Sí? Esto es lo que quería comentarte pues el día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta adicional. Por favor, vayan practicando. De aquí sale pues una preguntita para tu examen. Yo el día jueves ya te estoy precisando los temas para tu PS3. ¿Correcto? ¿Sí?
Listo. Bueno, te deseo un excelente día. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Miranda, un momento. Efectivamente, chicos, entonces el día jueves te doy las fijas. Ya nos estamos viendo. Esperemos un buen resultado el día de hoy. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.